Hola familia NGC, te damos la bienvenida y estamos muy felices de compartir con cada uno de ustedes esta nueva temporada en la que el Espíritu Santo está restaurando nuestras vidas. Estas son nuestras actividades de febrero. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 7:30 de la mañana al Café con el Pastor. Es un tiempo para compartir y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. A las 9 de la mañana no te pierdas nuestro servicio dominical de familia. Recuerda que si deseas asistir presencialmente, debes diligenciar el formulario de la reserva todos los sábados desde las 10 de la mañana o comunicarte con el número que aparece en pantalla. Desde casa puedes conectarte a nuestra transmisión a través de todas nuestras redes sociales. Los miércoles a las 7 de la noche no te pierdas nuestro servicio de adoración y estudio bíblico. Recuerda que debes realizar tu reserva para asistir presencialmente o seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales. Los martes a las 5 de la mañana te invitamos a participar en nuestro tiempo de oración e intercesión a través de Zoom. Ya esta temporada se encendió y Jóvenes de Fuego los espera todos los sábados a las 5 de la tarde por Zoom. No te lo pierdas y sé parte de esta nueva generación. Anímate a ser parte de una generación libre y llena de fe. Ya están abiertas las inscripciones para los bautizos. Si estás interesado, comunícate con el número que aparece en pantalla. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si sientes en tu corazón el deseo de servir a través de la adoración, el Ministerio de Alabanza te invita a ser parte de esta gran familia. Si estás interesado, contacta al líder de la alabanza o comunícate con nosotros. Las tecnologías y los medios de comunicación se han convertido en una herramienta muy importante para Dios. Si quieres servir y hacer parte del Ministerio de Comunicaciones, comunícate con nosotros. Te esperamos. Estás en Nueva Generación Cristiana La Calera. Recuerda seguir los protocolos de bioseguridad y usar el tapabocas de manera correcta, cubriendo desde el mentón hasta la nariz. Recuerda también que no te lo puedes quitar en ningún momento. El distanciamiento social y el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en el templo garantizan tu salud y la de los demás. Juntos hacemos la diferencia. Somos NGC La Calera. Más que una iglesia, somos una familia. Nueva Generación Cristiana La Calera te conecta a partir de este momento con su programa Hoy es el Tiempo. El tiempo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de la familia. Hoy es el tiempo de dar palabras al necesitado. Hoy es el tiempo. Dios les bendiga, familia, iglesia. Qué bendición volver a estar en su espacio. Hoy es el tiempo. Disfrutando una vez más mi esposa Patricia y quien les habla, el pastor William María. Todo este tiempo dedicado a bendecir y ser bendecido por la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra temática, promesas y premisas de Dios, precisamente para esto que Dios nos ha venido dando. Restaurar, levantar y reedificar. Pero hoy, como lo prometimos en el espacio pasado, nosotros estamos viendo las 7 áreas que como personas tenemos para ser bendecidos y tener salud: el área espiritual, el área física, el área mental, emocional, relacional, económica y laboral. Hoy queremos comenzar por el principio. Necesitamos entender lo que Dios tiene para nosotros con respecto a la salud y la bendición espiritual. Hoy es el tiempo de la salud y la bendición espiritual. Bendiciones a todos, es un placer estar nuevamente con ustedes. En el espacio anterior, como decía mi esposo, hemos estado trabajando todo lo relacionado con las premisas, las promesas de Dios para nuestra vida en diferentes áreas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la salud y el bienestar espiritual en nuestra vida. Amén. Acompáñenos a orar, porque no podemos hacer esto
sin la presencia de Dios, el apoyo de su Espíritu Santo y la bendición de Él para que esto sea para toda la familia de Dios una gran bendición. Ahí donde estás, únete a los que te están uniendo en la familia, tómalos de la mano, si es de tu gusto, ora con nosotros esta oración. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos hoy, escuchando tu palabra, hablando de ella y recibiendo a través de tu Espíritu Santo la bendición y la salud para nuestra área primordial espiritual. Oramos pidiéndote la guía de tu Espíritu Santo, la bendición y la asistencia de Él en todo lo que vamos a hablar y comentar al respecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estuvimos hablando en el espacio pasado acerca de las premisas de Dios y las promesas de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Hoy, al hablar de esa primera área que es tan importante, que es el área espiritual, ¿cómo podemos obtener, verdad, salud y bienestar y bendición en el área espiritual? Y al mismo tiempo, para poder lograr eso, ¿qué debemos conocer? ¿Qué debemos entender? ¿O qué debemos hacer para tener esa salud y ese bienestar, esa bendición en el área espiritual? En primer lugar, creo que debemos entender de que hemos escogido como inicio la bendición y la salud espiritual, porque esta área es de la cual se derivan todas las demás. Todo lo que es el área física, el área mental, emocional, relacional, laboral, económica, etcétera, todas dependen de esta. Por tanto, debemos iniciar por ella. Si se logra una salud espiritual, tendríamos todo aquello que nosotros podríamos nivelar en las otras áreas de nuestra vida que son necesarias. En segundo lugar, es importante entender que el ser humano es un ser de hábitos, se habitúa a todo. Se dice que una persona puede en 20 días hacer un hábito de X o Y actividad o incluso actitud frente a su carácter. Es vital que entendamos entonces de que ese tiempo que se requiere y ese lugar o el espacio que se requiere para habituarnos a algo, nosotros lo escogemos. Debemos entender también que si eso lo estamos haciendo en alguna de nuestras áreas, muchas de ellas pueden estar siendo o bendecidas o afectadas por esos hábitos que tenemos. De hecho, es vital saber que los deseos del ser humano se convierten en hábitos. Yo deseo ser una persona que quiere tener un cuerpo esbelto, fornido. Entonces, me habitúo a eso a través de una disciplina, un hábito y una disciplina en ejercicios. Y eso entonces se convierte en una costumbre. Lo mismo pasa con la alimentación. Son varios ejemplos que podríamos ver. Ahora, un hábito puede estar dando resultados positivos o negativos. Pueden afectar positivamente o negativamente a una persona. Por eso tenemos que estar conscientes de cuáles son los hábitos a los cuales nosotros nos estamos acostumbrando. Y en tercer lugar, la Biblia, evidentemente, que es nuestro manual, nos muestra 7 hábitos a través de los cuales podemos lograr obtener o tener e incluso mantener nuestra salud espiritual. Es por eso que hoy estamos escogiendo esto en primer lugar y que el entender estos hábitos nos va a ayudar a que al practicarlos nuestra vida pueda cambiar, sobre todo porque esta área, como dije, rige sobre todas las demás. Bueno, cuando estamos hablando de hábitos y estamos hablando de cosas prácticas, tú tienes una frase que te identifica mucho: nadie es bueno en lo que no practica. Así es. Entonces, en ese mismo orden de ideas, cuando estamos hablando acerca de hábitos para poder tener bienestar y salud espiritual, ¿cuál sería ese primer hábito? Y si por ser ese primer hábito que nosotros debemos poner en práctica es el más importante. Así es. Debo responder primero la segunda pregunta. Sí, evidentemente, este hábito que vamos a mencionar, que es el hábito de mantenernos
totalmente pegados a Dios, es el primordial. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos hablando de la salud espiritual, que es lo primero que debemos mencionar, en primer lugar, el hábito que vamos a mencionar y vamos a trabajar ahora, de él se derivan los otros 6 que vamos a mencionar. Es así como debemos entender que hay un orden. Debemos también buscar la forma de que el primer hábito que vamos a mencionar, que es debo amar a Dios por encima de todo, es la gran premisa y al mismo tiempo promesa de Dios de que si estamos pegados con Él, si lo tenemos a Él primero y lo amamos a Él por encima de todas las cosas, tendremos todo aquello que Dios quiere darnos. Porque entraríamos efectivamente en una relación primordial efectiva con Dios. Entonces, quiero colocar un texto como base porque de hecho nosotros no podemos hacer absolutamente nada y hablar de absolutamente nada si el fundamento no es bíblico. El libro de Lucas en el capítulo 14, en el verso 26, dice claramente, permítame leerlo detenidamente. Lucas 14, 26, dice Jesús hablando a los discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay otra versión que lo menciona tan directamente en el aspecto positivo. Dice: si tú no me amas más que a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a todo lo que tienes, no puedes ser digno de ser mi discípulo. Y lo que Jesús nos está diciendo en este texto, evidentemente, se refiere a que nosotros debemos amar a Dios por encima de todo. Debo acotar primordialmente que precisamente este es el primer mandamiento. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, vemos que el primer mandamiento se reduce claramente a tener que amar a Dios por encima de todo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada que tenga una importancia mayor a Dios puede estar delante de Dios. Dios nos está diciendo que debemos amarlo por encima de todo. Entonces, el primer hábito y el más importante es amar a Dios por encima de todo. Amén. Creo que eso nos queda muy claro. Debería estar claro en todo creyente y en toda persona que dice conocer a Dios y buscar a Dios. Bueno, pero en ese mismo orden de ideas, pastor, entonces el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, nos lo han enseñado, pero para seguir teniendo una vida espiritual saludable, integral, ¿cuál sería ese segundo hábito? Antes de poder hablar del segundo hábito, necesitamos entender la razón primordial del por qué este es el primer hábito y es el más importante. Porque el segundo hábito nos ayuda a entender cómo es que debemos hacerlo. Pero la razón primordial por la cual nosotros debemos mantener el amor completo y por encima de todo en Dios es porque el amor es la medida. Escúchenme bien, el amor es la medida de la salud espiritual. Toda salud espiritual de cada creyente se mide por la forma, la cantidad de amor que fluye de él. De hecho, antes de contestar tu pregunta, me gustaría entonces leer y poner otro fundamento que nos ayudaría a entenderlo, que está en Marcos capítulo 12. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, el verso 29 y 30, observa todo lo que nos dice. Marcos 12, 29 y 30. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este, dice él, es el primordial mandamiento. Yo quiero enfocarlo de esta manera.
y voy a leerlo nuevamente, pero agregando unas palabras que nos ayudan a hacer énfasis en cada frase que Jesús dijo. Y aquí encontramos entonces la razón, el por qué este es el primer hábito que debemos tener. Si yo parafraseo este texto en la parte del verso 30, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir apasionadamente. Después dice con toda tu alma, voluntariamente. Después nos menciona con toda tu mente, o sea, atentamente. Y termina y con todas tus fuerzas. Las fuerzas nos hablan de que todo lo que hacemos, lo que practicamos, es lo que nosotros más queremos hacer. Por tanto, Dios nos pide que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, le amemos. Eso implica entonces que debemos amarlo apasionadamente, voluntariamente, atentamente y prácticamente. Finalizo diciendo que todo esto se reduce en una sola palabra. Y la palabra, la Biblia la define como adoración. El amor a Dios se mide por el nivel de adoración que tú tienes para con Él. Y como seres humanos adoramos todo lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. De hecho, tengo que puntualizar aquí porque muchas personas aman más su casa que a Dios, más su bote que a Dios, aman más su trabajo que a Dios. Por tanto, cuando tú amas más a algo que a Dios, eso es primero que Dios. Y la adoración que le estás dando, se la estás dando a las cosas e incluso a otras personas en vez de dárselo a Dios. Pues evidentemente esto es lo que nos define la razón primordial de por qué debemos amar a Dios por encima de todo. Pero entonces, ¿cómo se define el segundo hábito? Ok, el segundo hábito es derivado del primero, respondiendo tu pregunta. Si yo digo amarte como mi esposa, la prueba de que yo te amo o de que usted ama a su esposo o a su esposa es que quiere pasar tiempo con él o con ella. Es vital entender esto porque si Dios te oye decirle que lo amas, pero no pasas tiempo con él, entonces solamente son palabras. El segundo hábito es que debo tener un encuentro con él diariamente. ¿Qué pasaría si un esposo se casa con su esposa, pero no se ven sino cada mes? El fuego del amor se va perdiendo paulatinamente. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Debemos tener un hábito completo, diario, de ir al encuentro con Él, de buscarlo diariamente. Y eso muy pocas personas lo hacen como debería ser. Decimos amar a Dios, pero no nos estamos relacionando con Él. Y la forma en que yo demuestro que realmente yo amo a Dios es porque quiero pasar tiempo con Él. Este segundo hábito es vital entonces para que muestre la calidad de amor que tú tienes para con Dios. El segundo hábito, vuelvo y lo repito, debo tener un encuentro con Dios diariamente. Ahora bien, no se trata de imponernos un encuentro con Él de horas, porque pueden ser 5 minutos o 5 horas. Y eso va a depender de la intensidad del amor que tú tienes para con Dios. Es igual con la esposa y el esposo. Si las parejas no quieren pasar tiempo juntos, quiere decir que esto se está apagando y que no me interesa realmente pasar el tiempo con ella y por ende la otra persona va a empezar a sentir como si el amor se estuviese apagando. Entonces, quiero una vez más, porque todo lo que vamos a hablar está sustentado por la palabra. En este caso, nosotros debemos ver que Proverbios capítulo, voy a buscarlo, Proverbio capítulo 8, en el verso 34, mire lo que dice.
Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Voy a repetirlo. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. La frase que sobresale aquí es cada día. El hábito de que diariamente tú te comuniques, que procures buscar a Dios diariamente y sacarle su tiempo, le dice mucho a Dios de tu corazón la calidad de amor que tienes por Él. Con esto me toca tratar de buscar la forma de dejar algo en tu corazón, porque así lo hizo Dios conmigo. Quiero dejar esta pregunta muy puntual para todos y cada uno de ustedes, y la voy a leer porque la escribí. Dice: ¿por qué querría Dios que pases tiempo con Él si Él no quisiera pasar tiempo contigo? Pregúntate eso. ¿Por qué Dios quiere pasar tiempo contigo? Y entenderás que es porque Él anhela que tú lo hagas con Él. Porque esto es una relación de dos. Nuestra relación con Dios y la certeza de que nosotros le amamos está basada en el interés que tengo cada día de buscarlo, de oírle, de que me escuche y esperar en Él su dirección y su guía. Evidentemente este segundo hábito complementa al primero, así nomás. Entonces, los dos hábitos iniciales son el amar a Dios sobre todas las cosas, tener ese encuentro diario y personal con Él. Así es. Pero tú decías que son 7 hábitos, o sea, hay 5 hábitos más. Así es. Sé que no es fácil por razones de tiempo explicarlos uno a uno, pero ¿cuáles son esos otros 5 hábitos? Ojalá tuviéramos todo el tiempo para poder detallar cada uno de los que nos faltan, los 5 siguientes hábitos. Pero lo importante, después de haber entendido el primero, que Dios es superior a todo lo que tú eres y que por ende el amor a Dios debe ser superior a toda clase de amor que tengas con personas o con cosas. Y en segundo lugar, el segundo hábito que complementa al primero es que tú lo demuestres pasando tiempo con Él. Pero los siguientes 5 hábitos se derivan de estos dos. Voy a hablar del tercero inicialmente. El tercer hábito es que debo estudiar y practicar su palabra. El Salmo, capítulo 1, Salmo 1, nos dice claramente esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y entonces, mira el resultado en el verso 3. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. El tercer hábito, iglesia, es que si yo estoy interesado en mostrarle a Dios mi amor y digo que lo amo, tengo que buscar la forma de entender qué clase de Dios es, porque Él es el todopoderoso, el Dios único y superior a todo. Debemos entender cómo Él piensa, cómo Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Y la única manera es leyendo su palabra y tratando de estudiarla profundamente. Como dice el Salmo, es bienaventurado aquel que lo busca diariamente, pero que se deleita en esto que es el alimento para nuestro espíritu. El cuarto hábito es que debo dar a Dios de todo lo que Él me da. Y aquí entra uno a, entre comillas, patinar, porque casi siempre se asocia esto solo con el dinero. Pero a Dios no le interesa tu dinero porque sí, y no le interesan tus dones porque también. Y estas dos cosas son las que realmente Dios espera que tú le des a Él. Dios se reserva siempre una parte de todo lo que Él te da. Dios se reserva siempre una porción para que eso pueda probar tu corazón y hacer que le llegue a Él el entendimiento de que tú vives por Él y para Él. Y esas dos cosas son nuestros recursos que provienen de Él
y nuestros dones y talentos que han sido dados por Él. Todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, los dones, los talentos, los bienes y las riquezas provienen de Dios. Y Dios se ha tomado la libertad de reservarse una porción. Él te dice, toma lo que estoy dándote para que tú vivas en bendición, pero aparta esta porción para mí. Pero Dios no necesita tu dinero para enriquecerse, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y no necesita tus dones, porque sí, porque Él es el que da todos los dones. Pero sí espera que tanto tus recursos como tus dones sean puestos en práctica precisamente en lo que Él más ama. La obra, la esposa de Cristo por la cual Cristo dio la vida. Malaquías capítulo 3, verso 10 nos dice claramente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí está intrínseco todo lo que he mencionado. Dios está interesado en darte, pero también está interesado en cómo tú das. La forma como tú le devuelves a Dios dice lo agradecido que estás con lo que Él te da. Ese es el cuarto hábito. El quinto hábito es que debo aprender a amar y a dar a otros creyentes. Entonces, aquí entra una parte mayor en lo que es la práctica del verdadero amor que decimos tener para con Dios. Porque Él en su más grande mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. En esa regla de oro que escrita está en la palabra, Dios ahora nos habla de que debemos también compartir y amar con el prójimo, con aquellos que están alrededor nuestro. Eso se reduce en una sola palabra y es generosidad. Ahora, esto es importante porque muestra una calidad de amor mayor. Y lo dice el apóstol Juan en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el verso 35. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, con los otros. La evidencia de que realmente uno está amando a Dios es que también ama a los que Dios se ha preocupado por salvar, por restaurar y por bendecir. Por tanto, nuestra generosidad no solamente puede ser y debe ser para con Dios y su obra, sino para con aquellos que están necesitados alrededor nuestro. Así también entonces el sexto hábito viene a ser algo muy parecido. Y el sexto hábito es que debo servir a Dios y a su obra aquí en la tierra. Mire cómo vamos. Yo digo que amo a Dios y para eso Dios espera que yo pase tiempo con Él diariamente. Pero la evidencia de estas dos cosas que digo están en estas siguientes que estamos hablando. Una de ellas es servir a Dios y a su obra aquí en la tierra. Este hábito también nos muestra la práctica de los dos primeros. Y la palabra nos dice claramente en Mateo capítulo 28, mire lo que nos muestra. Es importante que lo leamos claramente. Capítulo 20 de Mateo, en el verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escúcheme bien, iglesia, familia, todos aquellos que escuchan y ven este mensaje. La evidencia del amor que decimos tener para con Dios se da en todos aquellos que por causa de lo que han entendido del amor de Dios están dispuestos a servir a otros en la familia y para la familia de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es supremamente importante. Dios nos ha llamado, como decía el apóstol Hernán, quien nos pastorea, Dios nos ha llamado primero a pertenecer a la familia de Dios.
Después nos ha llamado a servir a la familia de Dios. Y por último, nos ha llamado a vivir para la familia de Dios, que es lo que nosotros hacemos por encima de todos los que participan en la iglesia, porque hemos decidido apartar nuestra vida a tiempo completo para Él, servirle a Dios y servirle a la comunidad. Por último, el séptimo hábito es que debo compartir las buenas nuevas de salvación con todos y cada uno de los que Dios pone en mi corazón que les comparta. Este es el hábito que sella la evidencia de que tú amas a Dios por encima de todo. Porque estás tan agradecido que no solamente estás dispuesto a pasar tiempo con Él diariamente, sino que estás dispuesto a estudiar su palabra, vivirla, practicarla, sino que también estás dispuesto a darle a Dios de lo que Él te ha dado, así como estás dispuesto a darle a aquellos que participan de la obra de Dios, así también como estás dispuesto y dispuesta a servirle a todos los que están en la familia de Dios. Y el sello, como dije ahora, la corona de esto se centra en que tendré hambre y sed de ir y compartir la palabra. La Biblia nos dice, escúcheme bien, en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 2, algo bien interesante. Lo voy a leer desde el verso 1, que habla sobre el buen soldado de Jesucristo. Dice Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Escuche bien esto, hermano, hermana y familia en Dios. El sello y la corona de todo esto que estamos tratando de aprender como hábitos que nos ayudan a vivir una vida saludable espiritualmente. Vivir saludable en Dios espiritualmente. La corona, el sello, lo más alto es evidenciarlo a través del deseo ferviente de que otros conozcan lo que tú has conocido, de que otros reciban la bendición que tú has recibido, de que otros vivan la bendición y la abundancia que tú estás recibiendo, que otros sean perdonados como tú y yo hemos sido perdonados, y especialmente que todos aquellos que no conocen de Dios puedan proclamar su nombre, bendecir su nombre y tener sus propios nombres en el libro de la vida el día del juicio. Tremendo, tremendo. Así es. Tremendo ver cómo esos dos primeros hábitos, de amar a Dios, de buscarlo diariamente, se entrelazan con los otros hábitos. Pero finalmente, como creyentes, o las personas que de pronto están viendo el programa y que están inquietos sobre su vida espiritual, ¿qué puede significar para ellos? O sea, finalmente, ¿qué resultados o qué trae el tener esa salud y ese bienestar a nivel de la vida espiritual cuando nosotros practicamos esos 7 hábitos? La Biblia menciona un hecho importante en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba con uno de sus discípulos dentro de la cárcel y de repente estaban cantando y vino un terremoto y el poder del Espíritu desató todas las cadenas y abrió las puertas y las rejas de la cárcel, y de repente ellos quedaron totalmente libres, pero sin el deseo de salir. Y el carcelero llega donde ellos, creyendo que se habían escapado, y se iba a quitar la vida porque decía: si han escapado me van a matar, mejor me mato yo. Y Pablo lo detiene, el apóstol lo detiene y le dice: no lo hagas, porque de cierto estamos aquí gozosos sin ningún inconveniente. Pero
el carcelero expresa algo importante. Esto es algo que me viene a la mente y que no habíamos preparado, pero es importante decirlo. El carcelero dice claramente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol ora por él y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Voy a volver a retomar el texto que leí ahora finalmente en el último hábito, porque basado en él voy a decir algo que es para mí supremamente importante. Cuando uno conoce a Dios y conoce de Dios y sabe que el resto de su vida estará guardado por Él y que en la eternidad tendrá vida y salvación eterna, el deseo ferviente en el corazón es que todos tengan lo mismo, pero especialmente en las generaciones nuestras. Y aquí está escrito algo que Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, una generación, ante muchos testigos, esto encarga. Timoteo es la segunda generación. Y le dice, para que esto ellos encarguen a otros, tercera generación, para que lo hagan también con otros, cuarta generación. Aquí hay una regla de oro, un principio de vida, y es que cuando tú compartes las buenas nuevas de salvación, estás haciendo que trascienda de una generación a otra, de una familia a otra, de una persona a otra, lo que Dios siempre ha deseado. Yo sé que tú recuerdas cómo te convertiste, la persona que te predicó algún día y te habló de Cristo y por eso llegaste a salvación y vida eterna, igual que yo. La persona que me predicó hace 32 años, sé que todavía vive y que vive una vida de bendición así como yo la estoy viviendo ahora. Y cuando yo le compartí a ella en una ocasión por teléfono de que nos habíamos casado mi esposa y yo y teníamos hijas que servían a Dios y que teníamos una congregación donde se estaba compartiendo el evangelio, ella se puso a llorar porque sabía la bendición de lo que Pablo ya había dicho antes. Porque el amor que yo vi en esa persona cuando me predicó, después de tantas veces que yo le dije que no, y acepté el reto de unirme a Cristo y a Dios a través de esa oración que ella me pidió que hiciera. Y hoy veo los resultados, veo el fruto. Son 4 generaciones que están prometidas por lo menos en cada ocasión que tú compartes a otra persona. Pregúntate a cuántas personas le has compartido el evangelio y cuántas personas de las que le has compartido hoy sus vidas han cambiado. Yo he viajado nuevamente a la ciudad que nos vio nacer en Barranquilla y nos hemos encontrado con personas a quienes compartimos las buenas nuevas de salvación hace muchos años y verlos ahora renovados, cambiados, bendecidos, trae un gozo tremendo a nuestro corazón. Este hábito, iglesia, no lo puedes perder de vista, porque este hábito trae bendición, no solamente a tu vida y a tu familia, sino a toda una generación que trasciende a otra generación y a otra generación. Esto es maravilloso. Iglesia, familia de Dios, todos aquellos que han escuchado, hoy es el tiempo de cómo tener salud y bienestar a nivel espiritual. Queremos decirles que, ¿cómo se hace? Practicando estos 7 hábitos. Amén. No solamente conociéndolos, sino practicándolos. Esto va a traer bendición a tu vida. Y como decía el pastor, no solamente va a ser de bendición para tu vida, sino para la vida de todos aquellos que te aman. Así es. Yo invito y le pido al pastor para hacer el cierre en el día de hoy, que ore por todos nosotros. Antes de orar quiero recordar estos 7 hábitos. Y lo quiero recordar porque quiero que tú tomes nota de esto. Si tienes papel y lápiz, si tienes dónde anotar, anótalo y empieza
a vivirlos, a practicarlos, a tenerlos como parte de un derrotero para tu vida y para tu familia. En primer lugar, tú debes amar a Dios por encima de todo, por encima de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, porque Dios así lo pidió, porque es la forma en que tú puedes realmente mantener una relación con Él. En segundo lugar, debes pasar tiempo con Él diariamente. Cada día, aparta un tiempo. No estoy diciéndote que tienen que ser 5 horas. Si son 5 minutos, hazlo, pero de manera consciente y decidida, a que nada te estorbe, para que apartes ese tiempo y escuches su voz, leas su palabra y entonces puedas hablar con Él. En tercer lugar, debes estudiar su palabra y practicarla, porque de nada sirve que nosotros recibamos una instrucción de Dios que está escrita en su palabra si no la vivimos. En cuarto lugar, debes dar a Dios de todo lo que Él te ha dado, porque si Él te ha bendecido, no solamente es para que tú lo vivas, sino para que lo compartas, para que seas instrumento y canal de bendición a otros. En quinto lugar, debes aprender a amar y darle a otros lo que estás recibiendo de parte de Dios. Es egoísta de nuestra parte quedarnos solos con la bendición que Dios nos ha dado. En sexto lugar, debemos servir a Dios y servirle a la familia de Dios. Si tú no estás sirviendo en la iglesia, si tú no le estás sirviendo a Dios de ninguna manera, yo te invito a que ores ahí donde estás y le pidas a Dios que te motive, que te lleve a buscar la forma de cómo servirle dentro y fuera de la iglesia. Y por último, el séptimo hábito, que es el más importante de todos, el resultado de todos los demás, es que tú compartas las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación, de perdón, de misericordia que Dios tiene para con otros. Que así como lo ha hecho contigo, también puede hacerlo con otros. Termino orando en esa dirección, porque como familia estamos dispuestos a crecer diariamente. Como familia estamos dispuestos a vivir en el Señor, por el Señor y para el Señor. Pero lo más importante, como familia debemos estar dispuestos a transmitir todo lo que Dios nos ha dado. Donde estás, únete en oración con tu familia y recibe esa promesa que Dios le dio al carcelero, que si tú confiesas con tu boca, recibes a Cristo en tu corazón, serás salvo tú y toda tu casa. Hoy puedes hacer una oración ahí donde estás por aquellos familiares que todavía no conocen de Dios o no conocen a Dios como tú lo conoces. Permite que Dios te use o permite y ora que Dios lo haga a través de otra persona. Tómate de la mano ahí donde estás, de la persona que tienes contigo, de tu familia. Inclina tu rostro y acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias por la bendición espiritual que nos has enseñado hoy. Estos hábitos que nos has permitido entender por tu palabra, conocer por ella. Te pedimos que seas tú colocándonos el querer como el hacer por tu buena voluntad, de practicarlos, de vivirlos, de compartirlos, Señor. Oramos pidiéndote, Señor, que en cada hogar haya este deseo ferviente de amarte a ti por encima de todo, de buscarte a ti diariamente, de estudiar tu palabra, de leerla y practicarla, de entregarte a ti todo aquello de lo que tú nos has dado, la parte que sabemos que deberíamos devolverte, sean recursos, sean dones, para que el reino se siga extendiendo. Asimismo, Señor, queremos aprender a amar y darle a otros creyentes. Desarrolla en nosotros, Padre, esa actitud generosa, agradecida para con los demás y compartir de lo que tú nos has dado con los demás. Pero especialmente, Señor, te pedimos que abras nuestra boca, habiéndola llenado
de tu palabra para que otros conozcan de ti. Ese es el más grande deseo tuyo, Señor. La carga única y el yugo más grande que tú tienes. Por eso tú nos dices, tráiganme su yugo y sus cargas, que yo los haré descansar. Y tomen el mío, que es liviano. Tomen la carga que yo tengo, y es porque toda la cosecha ya está lista, pero nadie quiere ir a recogerla. Yo te invito ahí donde estás, iglesia, familia, que si tú has tomado la decisión de hacer esta oración y habiéndola entendido, hagas un tiempo con tu familia y compartas con ellos lo que Dios te ha hablado en este tiempo. Gracias a todos y cada uno de ustedes, los bendecimos y estamos seguros que nos veremos en un nuevo espacio. Bendiciones a todos. Hola familia NGC, te damos la bienvenida y estamos muy felices de compartir con cada uno de ustedes esta nueva temporada en la que el Espíritu Santo está restaurando nuestras vidas. Estas son nuestras actividades de febrero. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 7:30 de la mañana al Café con el Pastor. Es un tiempo para compartir y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. A las 9 de la mañana no te pierdas nuestro servicio dominical de familia. Recuerda que si deseas asistir presencialmente, debes diligenciar el formulario de la reserva todos los sábados desde las 10 de la mañana o comunicarte con el número que aparece en pantalla. Desde casa puedes conectarte a nuestra transmisión a través de todas nuestras redes sociales. Los miércoles a las 7 de la noche no te pierdas nuestro servicio de adoración y estudio bíblico. Recuerda que debes realizar tu reserva para asistir presencialmente o seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales. Los martes a las 5 de la mañana te invitamos a participar en nuestro tiempo de oración e intercesión a través de Zoom. Ya esta temporada se encendió y Jóvenes de Fuego los espera todos los sábados a las 5 de la tarde por Zoom. No te lo pierdas y sé parte de esta nueva generación. Anímate a ser parte de una generación libre y llena de fe. Ya están abiertas las inscripciones para los bautizos. Si estás interesado, comunícate con el número que aparece en pantalla. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si sientes en tu corazón el deseo de servir a través de la adoración, el Ministerio de Alabanza te invita a ser parte de esta gran familia. Si estás interesado, contacta al líder de la alabanza o comunícate con nosotros. Las tecnologías y los medios de comunicación se han convertido en una herramienta muy importante para Dios. Si quieres servir y hacer parte del Ministerio de Comunicaciones, comunícate con nosotros. Te esperamos. Estás en Nueva Generación Cristiana La Calera. Recuerda seguir los protocolos de bioseguridad y usar el tapabocas de manera correcta, cubriendo desde el mentón hasta la nariz. Recuerda también que no te lo puedes quitar en ningún momento. El distanciamiento social y el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en el templo garantizan tu salud y la de los demás. Juntos hacemos la diferencia. Somos NGC La Calera. Más que una iglesia, somos una familia.